Saludos, señoras, señores, bienvenidos a una nueva edición del Mosaico, de esta tertulia de actualidad, donde vamos como cada semana a analizar en profundidad uno de los temas que son hoy actualidad, que han sido actualidad estos días pasados en los medios de comunicación, en esta casa, en la radio, en los periódicos, etcétera, etcétera, los digitales también. Hoy nos acompañan dos habituales, Rafa González, bienvenido Rafa. Hola, ¿qué tal? Redactor jefe del diario La Voz de Córdoba, El Debate, digitales como decíamos antes. Y Rubén Márquez. Rubén, bienvenido, gracias, como sabéis, economista, analista, muchas cosas que acaban en ista y tertuliano habitual de esta casa. Mientras no sea opinólogo, lo veo estupendo. Bueno, Motocar le decía... ¿Motorista? También, tú dices motorista, motomán. Muchas cosas de la actualidad esta semana. Venimos del periodo de Semana Santa, un paroncete, con lo cual tenemos cosas atrasadas, así que vamos a empezar rápidamente. Yo, por el tema de la actualidad, hace unas horas, a las 12 del mediodía, se inauguró la Cata del Vino, la 39ª edición. Bueno, y eso es el inicio oficial de las ferias y fiestas y ferias del mayo festivo, que como cada año empieza en abril. Son 39 días, 40 de fiesta. Así que si os parece, vamos a empezar por el tema de las catas. Hacemos un pequeño rebují ahí de la feria y de la fiesta. Empezamos por la cata. Primero, cambio de ubicación, cambio de modelo. Quizás recuerda un poco a los años 80, aquellas primeras catas en el bulevar, donde no había bulla, donde no había música, donde la gente iba de verdad a catar vino. Yo no tengo claro que haya un cambio de modelo como se ha comunicado. Yo, perdona, si soy muy pragmático, yo lo que he visto es que hay una reducción de horarios, que yo creo que la reducción de horarios puede estar orientada a quitarte gran parte del público joven, porque a las 8 está eso cerrado y no hay continuidad en la noche. Y luego lo que haya un cambio de ubicación, que es el Alcázar, que puede ser un sitio, todo lo bueno, todo lo malo que queramos, pero yo no veo realmente esa promesa de reformulación que se nos hizo de una cata más profesional, por lo menos en principio, las primeras noticias. También os digo que me tengo que pasar para tomarme algo y ya os contaré de primera mano también, no podemos faltar este año. A mí en la cata no me verás, como sabes, pero bueno, el problema desde hace 2 años, si no me equivoco, era el recinto, la Plaza de Toros, lo consideraban pequeño. Hay una idea de hacer negocio en la cata y me parece muy lícita. No sé si el modelo, como dice Rubén, ha cambiado o no parece que haya cambiado. Ha cambiado la ubicación, sea un poco más estricto con el tema de los horarios, me parece razonable. Y después de lo que se trata, yo entiendo que hay 2 catas. La cata que pretende promocionar el vino de Montilla Moriles y que es una cosa que no solo se debe hacer en Córdoba, sino en otros sitios. Y después la cata ya como evento festivo del Mayo Cordobés, que forma parte del calendario festivo cordobés, salvo cuando hay problemas como el año pasado, que el ayuntamiento hizo un Homer. Se quitó, exactamente, hizo así, como que yo no he tenido nada que ver con esto, no pasaba por aquí, pero bueno, ha sido en el ayuntamiento donde se ha presentado, con lo cual se entiende que bueno, pues forma parte del calendario festivo de Córdoba. Y entiendo que tiene que ser un recinto cerrado porque el consumo de alcohol no es comparable con el modelo de los 80, porque vamos, ni Córdoba ni España es la España de los 80 ni de aquel momento. Es verdad que se bebía vino de otra manera, no había la cantidad de caldo y de marcas y de bodegas que hay ahora, son mucho más numerosas y era otra forma de entender tanto la cata como el consumir vino, que yo creo que es una cosa que ha cambiado muchísimo, ¿no? En cualquier caso es que la cata ha ido derivando, y yo tampoco soy bebedor de vino, ¿sabéis? Pero he ido derivando desde una feria inicialmente comercial y temática dirigida al vino hacia un lugar donde se consumía vino. Y sobre todo personas que luego durante el resto del año no se acercaban a una taberna, porque el 90% de los que iban a la cata fueron hace un par de años, era cerrar la cata y se pasaban ya al vaso largo o a la cerveza y se acabó. Mientras que las catas, por eso decía yo un poco retorno a los orígenes. La cata de este año sí que parece que recuerda más un poco a recuperar el bebedor fiel de vino, el de la que bebe vino en casa habitualmente o en los bares. Y eso creo yo que para muchas bodegas es el objetivo de esta refundación de la cata. No sé si coincidí o no, pensáis que al final van a volver a gente joven a volver a beber pilicrín y vino de estos frescos. Yo creo que a mí me está pareciendo más un proceso de ensayo y error. Vamos a probar con estos cambios si el evento fluye mejor, conseguimos tener
yo creo que hay distintas sensibilidades, yo creo que hay una parte de las bodegas que quieren una cata de vino más profesional, más dedicada a la promoción, que tenga esa capacidad de impactar en proveedores de nivel medio, y hay otra parte de bodegas que yo creo que se plantean que tienen una serie de días para poder hacer un negocio, que es perfectamente lícito en esos días en la cata, y de esa tensión, no entendamos tensión como algo negativo, sino como que hay dos elementos que necesitan aproximarse, dos posturas. Yo creo que están probando esos ajustes, nuevos sitios, y a ver cómo funciona. Yo creo que a mí me suena eso. Yo lo estoy viendo más como un proceso de ensayo, más que tengan un modelo claro de vamos a tirar hacia esta línea de actuación. Porque cuando tú ves la promoción que hacen, lees los discursos, los mensajes que transmiten, no ves tampoco que haya una acentuación hacia un determinado lado. Por lo menos la verdad es que quizás el error sea, en mi opinión, ver la cata como un fenómeno único. Y sí. Bueno, la cata realmente tiene distintas vertientes. La vertiente festiva, ya con los años se ha consolidado como un evento festivo que vende el propio ayuntamiento, y lo ha sacado fuera, y me parece muy bien. Quiero decir que ya se ha convertido con los años. Y lo que se ha cambiado, que lo comentábamos antes, es la cultura del vino. O sea, ya no se bebe vino en Córdoba como bebían nuestros padres o nuestros abuelos, que bebían medio de vino. Esa cultura prácticamente ha desaparecido. Quizás a lo mejor hay gente de nuestra edad todavía, pero la gente joven ya no es bebedora de vino solamente durante la cata. Entonces hay un mercado gourmet, y lo digo porque hoy nosotros hemos publicado una pieza hablando de las marcas, de las novedades que hay en la cata del vino. Hay un mercado gourmet que es el que demanda ahora eso, y el que entiendo Montilla Moriles tiene que hacerse y debe hacerse un hueco, y está intentando hacerse un hueco. Esa otra de las vertientes de la cata. Después, problemas de seguridad, de orden, bueno, pues eso ya corresponde a tanto los ciudadanos que acudan a la cata como al propio ayuntamiento en este caso, que es el que tiene también que controlar un poco eso, porque acuérdate también que incluso el consumo de alcohol es una cosa que antes, y tú has hecho referencia, se hacía sin ningún tipo de cortapisa, o sea, la cata era abierta. Creo que el primer sitio fue La Victoria, si mal no recuerdo. Boulevard en Capitana Victoria. Boulevard además recién estrenado, porque fue cuando Anguita abrió para abrir. Creo que fue con tiera todavía, con suelo de tierra, no había todavía. Anguita abrió allí para hacer un aparcamiento y tuvo que cerrar. Efectivamente. Porque salieron restos, qué curioso, salieron restos arqueológicos. Entonces, esa cata y ir al patio de los Naranjos a beber litrona. La gente joven hacía eso, o sea, era otro concepto, tanto del consumo del alcohol como de todo. Bebés calimocho en la Cuesta del Bailío también lo hacía la gente. Sí. Eso ya evidentemente no, requiere por ley además un recinto cerrado, igual que los estadios ahora no se permite consumir alcohol, o sea que todo eso ha cambiado, y la cata es producto de todos esos cambios que ha habido en estos últimos años. Bueno, y luego, como decía yo, que dentro del Consejo, el marco Montilla Moriles, hay muchas sensibilidades, decía antes Rubén. Hay quien va, o tú lo decías, producto gourmet, el producto en Tetra Brick, que sigue habiendo. Yo no he visto nunca el Ribera de Duero en Tetra Brick, o al menos no llega a Córdoba. El Ribera de Duero o el Rioja. Aquí se vende el vino como si fuera, no sé, de garrafón, y luego ellos quieren que su vino sea considerado como un producto de calidad, y te encuentras una garrafa de vino que yo creo que se da repelús al verlo. Quiero decir que hay mucha sensibilidad dentro del propio marco regulador, quien piensa el vino de solera, el vino en rama, y creo que ahí hay un poco de, no saben que quieren ser de mayores, creo que es demasiado. Es que no consumo alcohol, no bebo alcohol, solo compro vino para cocinar, y procuro comprarlo, eso sí, en botella y de Montilla Moriles para cocinar, no en brick, que sí me sigue pareciendo, aunque no sea bebedor de vino, una barbaridad. A mí me parece que devalúa el precio, el vino. No digo que sea peor ni mejor, sino que cuando vea un vino del Protos, no me lo imagino en un garrafón de 5 litros. Y aquí hay vinos tipo eléctrico, vino El Pato, que son buenos vinos, según los que entienden. Y sí que tengo un garrafón de 5 litros, como si aquello fuera. Sí, pero porque en Córdoba se ha bebido y se sigue bebiendo todavía vino así. Sí. Acuérdate cuando en un perol, es que vamos a ver, perol cordobés. Situación, antes iba a la bodega y te llevabas tu garrafón de plástico, cristal y plástico, y llenaba la bodega y había 15 señores, normalmente señores, las señoras no solían beber, este es un apunte heteropatriarcal que pongo encima de la mesa, que bebían vino. Y después cuando vino el brick, pues se llevaban su terra, que ocupa muchísimo menos y tiene más o menos la misma cantidad. Y mucho más barato. También, eso del factor precio es importante. Porque mueve grandes volúmenes y para la hostelería le venía bien. Ese brick entiendo que es producto de la cultura también el heredero de la garrafa.
Sí, yo creo que sí, que de alguna forma es la heredera de aquella garrafa. Bueno, vamos a seguir avanzando. Decimos, hoy la cata se inauguró, llegará hasta el domingo. El sábado, el viernes se inaugura el Festival de las Flores, creo que le llaman, lo invento el año pasado, que no sé si funcionó bien o mal. Es una especie de festival que se celebra aquí en la Serquía, aquí cerca, de la Serquía, con un elenco, no sé si es mejor o peor, pero sí que al final es un espectáculo gratuito. Y el domingo la romería de Santo Domingo, que es la primera, como saben, de las dos romerías, o de los 3 eventos que hay con carrozas, si metemos Batalla de las Flores. Santo Domingo, luego Batalla y luego Linares, y este es el primero. Y luego el jueves comienza ya las Cruces de Mayo. Dará tiempo para hablar de eso, solamente un apunte con respecto a las cruces. Ha sido polémico esta autorización cuatrienal del Ayuntamiento, que ha decidido que para aligerar trámites de permiso para 4 años, que yo no lo he visto eso hacer en ningún otro caso. No sé si habrá precedente o no, pero que tú pidas permiso para algo, te den para 4 años seguidos sin ver si cumple o no la norma, si cambia las circunstancias, si cambia la ordenanza. Pero eso tiene la misma validez que el tema de los veladores. Entonces, sí, bueno, pues cambiará el año que viene si tiene que cambiarlo. Los 4, dando un permiso de 4 años valedero hasta que se agote. Esta es mi autorización y si se cambia, se cambia y no se pasa cambia nada. Y no pasa nada, claro. Claro, te dirán, no, mandaremos luego un equipo de funcionarios, de policías municipales para que comprueben que las condiciones objetivas siguen en vigor. Ten en cuenta, José o Luis, cambiamos las condiciones. Estamos y hay que moviéndonos cambiar. en el mundo de la política. Estos son mis principios, si no les gustan los cambiamos. Yo ahí voy a romper una lanza por el Ayuntamiento. No, si yo no estoy rompiendo una lanza por lo No, me refiero a que no es un tema del político, sino del técnico, y tampoco quiero culpar al técnico, pero es tan farragoso todo el proceso para montar una Cruz de Mayo, para montar un patio, para que den dirección a un patio, para una caseta, que entiendo que diga, mira, vamos a hacer esto como sea, pero que dé tiempo a montar, porque hay que empezar en septiembre a montar una Cruz de Mayo, pedir permiso, licencias, contrataciones, piden permiso por todo. Yo estoy seguro que en mi casa, donde yo vivo, hay menos garantía de seguridad que en mi caseta, en cuanto a cables ignífugos, cables hidrófugos. Cosa que está muy bien. ¿Para la caseta o para mi casa? No, es que, hombre, es que para la caseta. En tu casa mandas tú. Y en tu casa tú no vas a meter a 600 personas a la vez bailando y bebiendo, que si pasa en la feria. Bueno, no sabemos lo que puede pasar en casa de José Luis Garrá. Hombre, bueno, si caben 600 personas, te felicito. Igual te encuentras un piragüista. Exacto. Somos festivos. Quiero decir que, sin decir que esté mal la normativa, sí que es tan farragosa que entiendo que estén probando fórmulas para acelerar el proceso. Porque es que hay momentos en el que no da tiempo, literalmente. Yo hoy que vengo optimista, todo lo que sea innovación administrativa, que aligeren la carga burocrática que sufrimos los ciudadanos a veces, bienvenido sea. Y yo además estoy optimista. Con la plataforma digital, que se nos caiga 5 minutos, a lo mejor hacer cosas de 4 en 4 años te alivia un poco. Sí, yo creo que ese es uno de los grandes problemas tanto del mandato anterior como de la apuesta que hicieron en el tema informático y no ha cuajado. Bueno, no acaba de salir. No está siendo lo operativo, ya medianamente operativo que debiera ser. Yo todavía no he conseguido cambiarme, empadronarme. Aquí lo dejo. O sea, y ya. Solo encabronarme. Sí, he conseguido encabronarme. No, ni tan siquiera eso, porque estoy en un momento muy zen de mi vida, pero me pongo muchas veces, digo, voy a probar a ver si hoy lo consigo, ¿no? Porque hay otra serie de trámites electrónicos que hace uno al cabo del día y todavía no lo he conseguido. En cambio, pagar el sello del coche no da ningún problema. Depende. Yo he tenido problemas. Sí, depende. Mm. Ha dado también. A mí a veces pero yo tengo una torpeza y un plomillazo que reconozco públicamente. Y de hecho, he molestado alguna vez al edil. El edil de Hacienda, en este caso, que son los que realmente hay que llamar en un caso de urgencia, y decía, bueno, es que el problema es que tu entidad financiera, que no voy a decir cuál, no pone no sé qué número para el código. Era un problema de... Sí. En fin. De hablarse. De hablarse entre la entidad financiera, el contribuyente en medio y el ayuntamiento por otro lado, ¿no? Claro. Hay un caso, en el caso este de la migración de la plataforma digital, del tramitador digital, ha habido un problema porque, si recordáis, cuando aquello se aceleró fue durante la pandemia, que había que activar un sistema porque no nos dejaban salir de las casas, algunos nos dejaban más de lo que queríamos, por obligación. Bueno, y luego iban a los paradores y todo. También. Había en paradores en la pandemia, había gente que ha ido a paradores y ha montado fiestas. Sí. No sé si te ha llegado ese rumor. Bueno, pues hablar de paradores, no nos dejaban salir. Y entonces el Ayuntamiento de Córdoba, en vez de tirar de Prinsa, que era quizá lo más cercano, que era la Diputación de Córdoba... Y que funciona muy bien. Y era del PSOE en ese momento, pues tiró de la Diputación de Málaga, que era del PP en ese momento, sigue siéndolo. Y ahí sigue, ¿no? Y ahí sigue. Y ahora, claro, yo creo que en ese lío
Ahora, cuando podía ir a Prensa, porque ya es del PP, digo, pues si hubiera algún tipo de sospecha de que aquí había un tema de colores, ahora es del PP, ya el Prensa, con lo cual no es del PP, gobierna el Partido Popular. Quiero decir, que sea Prensa sigue siendo una empresa pública. No deberíamos entrar en esos discursos. Bueno, en cualquier caso. Yo quiero ver dónde termina. No, donde yo iba, es que lo lógico era que en lugar de montar una plataforma que costó 6 millones de euros, la nueva del Ayuntamiento, podíamos habernos quedado con la de Prensa, que era un poquito mucho más barato, porque había que implementar solo la que ya existe, la que maneja Montilla, el Lucene, Valsequillo y el Viso y Dos Torres. No tiene capacidad para meter de pronto 300.000 habitantes, pero a lo mejor una simple implementación. Ahora ha costado 6 millones de euros una plataforma y una migración sospechosamente rápida, y por salirnos de la Diputación de Málaga, que ha dicho, mira, tengo que sacar esta población de aquí porque no tengo capacidad para seguir soportando este flujo, y hemos hecho quizá un atajo con un triple salto mortal adelante. No sé si no se entiende en una ciudad donde no solo la informática fue pionera en los estudios universitarios, sino donde hay grandísimos informáticos y empresas informáticas que pueden concurrir perfectamente a un concurso público y demostrar lo que ya demuestran en otras plazas y en otros lugares. No se entiende mucho, sinceramente. Bueno, pues esperemos que se solucione pronto, porque es cierto que está creando un problema serio a los ciudadanos, pero nosotros bromeamos un poco con el empadronamiento o el pero no es broma. Pero bueno, en tu caso a lo mejor no es tan importante, pero hay personas que están pasándole los plazos, sí, eso sí, y entonces, o ayudas urgentes que no se están tramitando en condiciones, personas que se le acaban los recursos y que se encuentran con que tienen el proceso... Y la generación de inseguridad que te da esta situación, que es lo más grave. Que de repente dices, ¿cómo me relaciono yo con la administración pública? Que tengo que hacerlo, autónomo, empresario, ciudadano, persona que necesita tramitar una ayuda. Es que ese es un elemento que no pueden perder nunca de vista. Y no venden pólizas, como antiguamente, ¿de acuerdo? Compraba una póliza, un estanco y le ponía la póliza... Claro, ya cuando el papel desaparece, si te falla esto... Todavía hay que compulsar, cosas, documentos. Sí, compulsar. Sí. Yo me acuerdo con la póliza a la instancia, para el chupetón a la instancia, la presentaba en mano, con la copia aquella amarilla que nunca se veía, lo que te llevaba. Bueno, vamos a seguir avanzando con temas municipales, aprovechando, como hablado antes de bulla, ayer o antes de ayer, no recuerdo cuándo fue, el Consejo de Denuncia Ciudadano presentó unas alegaciones a la Ordenanza Municipal de Convivencia Ciudadana. Saben que el Ayuntamiento, igual que han hecho otras ciudades de nuestro entorno, lo ha hecho Málaga, lo ha hecho Sevilla, lo ha hecho Granada, está regulando una serie de normas para evitar, para conciliar, dicen, el descanso y el ocio, y regular algunas conductas que creo que son objetivamente inapropiadas, otras que son subjetivamente inapropiadas, y un poco viene la crítica que ha hecho el Consejo, que algunas son demasiado subjetivas, ¿no? Dicen ellos que se va a convertir la ordenanza en un poco la policía del buen gusto, porque claro, yo cómo determino si mi ropa, que es la que llevo, es o no es correcta, porque no sé. A mí cuando me mandan esas cosas me entra ganas de salir con camisa hawaiana a la calle. A ver si eso es bonito o no. Pero exactamente, porque no me gusta ese tipo de regulaciones. Ahí las juderías venden sombreros cordobés estos, o venden trajes de flamenca. Pero eso irá seguramente por el tema de la despedida de soltero, ¿no? Claro, pero como la ley no puede ser, no puede existir una norma dirigida a una persona, a un grupo concreto, hay que ampliarla. Y eso incluye, pues eso, darle una potestad al policía local, que según los gustos que tenga, determinará si lo que lleva es correcto o no. En principio lo que prohíbe son, por ejemplo, utilizar, ir por la calle en ropa interior o desnudos, también está prohibido. Creo que ya está prohibido, por cierto. Yo me suena que no se debe salir así. O utilizar elementos que representen los genitales masculinos fundamentalmente, también femeninos. Tampoco está correcto. Pero no se puede sexualizar Ese es otro apartado. Pero en cuanto a la ropa, creo que estamos hablando ahora... Lo de llevar adornos en la ropa de características erótico-festivas. Sí, sobre todo genitales, porque saben que hay muchas despedidas solteros o solteras, en este caso, lo que es frecuente encontrarse genitales en los... Sí. Y en determinadas tribus africanas también. También lo llevas. Es una cosa antropológica. Claro, entonces, ¿hasta qué punto no estamos dándole al municipal que nos toque, que él decida si somos o no? Ahora se ha puesto de moda... Pero esto realmente es así. Yo creo que no. Te leo el artículo, lo tengo aquí, ¿eh? Léeselo al... Lo que puedo leer aquí. Espectadores. Se prohíben las prácticas sexuales en la calle. Hombre, creo que ya estaban prohibidas de antes. Prohibidas, sí. No, eso es que a mí lo que me inquieta es cuando se pone eso y antes todo eso me perdió. El artículo 15 es ese. Se prohíbe el encendido de hogueras, dice el artículo 15. Encendido de hoguera. Sí, que creo que ya también está prohibido, ¿no? Bueno, en Navidad se siguen encendiendo a escasos metros o algunos metros de aquí. Dice, no se puede, dice el artículo 15, 7.
ir sin ropa o únicamente ropa interior. No se puede llevar ropa o complementos que representen los genitales del ser humano. Pero eso, ser humano, a lo mejor sea de un burro. Eso ya estaba contemplado en la anterior, tradicionalmente en la ordenanza. No se puede circular con muñecos o muñecas o elementos de carácter sexual, con muñecas inflables, supongo. Sí. Pero es que a lo mejor Pokémon para un señor es un objeto sexual. Claro, es un poco lo que criticaba ya el Consejo de Ciudadanos, que se da una subjetividad o se le da una arbitrariedad al municipal que decida en cada momento si es mi conducta apropiada o no. Hombre, yo creo que queda evidente. Tampoco pues estamos dentro de la broma y en ese tono podemos seguir. Pero ahora ya, hablando de forma, queda evidente, o es evidente que hay veces que se van un poco de madre a algunos espectáculos. Claro que yo entiendo que un policía local, antes y ahora, te llame la atención. Lo puedo entender. Está dirigido, entiendo, para frenar el desenfreno, parece lógico. Porque el tema de la ropa, ahora es muy habitual, y lo habréis visto como yo, que hay gente que hace running o footing y va sin camiseta. Por el calor, supongo, se ha puesto de moda. Según este artículo... Y hay torsos y torsos. Claro, hay algunos que lo veis, da ganas de aplaudirle. Te envidia, me refiero. Pero, y a chicas no lo suelen hacer. Pero hay otros que lo veis, mejor tápate, criatura. Todos ganamos vestidos, eso es una norma vital. Tápate, criatura. Bueno, y luego también en este misma ordenanza, por ejemplo, en el capítulo 4, habla de servicios no autorizados o no demandados. Por ejemplo, el tema de las gorrillas, en este caso, porque está prohibido, según esta ordenanza, que alguien te proponga, no que te cobre, que te proponga aparcarte el coche, porque tú no has solicitado ese servicio. O las claveleras o romereras, no sé cómo se llaman, las que reparten romero en la... Normalmente son gitanas, no sé si se puede decir. Bueno, suelen ser gitanas. Suelen ser gitanas. Estadísticamente suelen ser bastante más gitanas que no gitanas. Pero en cualquier caso, no se le llama atención por ser gitanas, sino por repartir el romero a cambio de presuntamente leerte las lectoras de la Buenaventura. Sí, que habla de evidencia. Son muy pesadas algunas. Yo no sé hasta qué punto este tipo de conductas se pueden perseguir. O sea, hasta qué punto es una falta, una infracción, que tú le ofrezcas a alguien una ramita de romero a cambio de leerle la mano. Pero no es ofrecerlo, es acosarlo. Entonces no solo hay el acoso, sino que en muchos casos, y tú lo sabes, vamos, y se sabe, hay carterismo detrás de este tipo de... No en este caso, pues suelen ser gente de fuera, ¿eh? Pero yo tampoco quiero decir que sean todos buenos ni malos, porque tampoco los conozco a todos. No, que va asociado a, he dicho, no digo que sean estos los que están haciéndolo, sino que hay un problema de inseguridad ciudadana detrás de este tipo de prácticas que acosan y por ejemplo, sobre todo al turista. Vamos. Y los gorrillas ha pasado ya alguna vez que incluso ha habido incidentes entre ellos, porque se disputa un espacio, una zona donde aparcan los vehículos. Ha habido un caso peor. Y luego, volviendo ya por terminar con este asunto, está prohibido realizar grafismos y pintadas, manchas, garabatos, escritos, inscripciones o grafismos en cualquier material. Que yo creo que eso estaba ya de antes, ¿no? O tú puedas pintar... No. Decía el Consejo de Ciudadanos que esta ordenanza al final se limita a reunir en una única ordenanza todo lo que había por ahí disperso, la ordenanza de vía pública, ordenanza de no sé qué, y a darle una connotación más pendiente de la policía del buen gusto que lo que realmente les reclamaban los vecinos, que era lo que yo decía antes, la conciliación del ocio y el descanso y la diversión, porque lo que queremos evitar es lo que está viendo las fotos, estas imágenes. Lo que creo que todo el mundo es consciente de que esto es lo que hay que regular, el consumo desmedido, la molestia, la gente que orina a la puerta de tu casa cuando no encuentra dónde, o sin buscar dónde, directamente lo tiene más cerca a la puerta de las ventanas, la puerta de los quicios de las puertas, etcétera. Y a lo mejor eso es lo que había que intentar regular, en lugar de fijarse si ese chico va bien vestido o si va con más o menos ropa, entiendo yo. Porque todavía no sabemos si eso es realmente lo que se va a regular o no, que la forma de vestir. Está prohibido beber alcohol. Pero estamos con una ordenanza que está en periodo de alegaciones, es decir, que tanto el Consejo Ciudadano como cualquier persona o colectivo puede formular sus alegaciones. Hay un tema también que nos suele pasar cuando se hace cualquier legislación en este santo país, que nos fijamos mucho más en el tema punitivo que en cuál es la transformación o cambio que pretende conseguir esa legislación. Yo me acuerdo cuando salió la ley del tabaco, eso fue... Y luego lo que se ha demostrado, oye, que se ha conseguido cambiar ciertas pautas de comportamiento que han beneficiado a la mayoría de la sociedad. A mí, de verdad, aparte de este tema, que al final
si algo es sancionable o no. Si a mí me multan porque salgo a la calle con una camiseta de Lamine Yamal, le caigo mal al policía municipal por lo que sea, y me Qué multan, buena camiseta. buena camiseta, pues un juez decidirá si esa sanción tiene sentido o no tiene sentido. A mí sí me preocupa en una ciudad como Córdoba, que cada vez tenemos una población flotante mayor, que somos un destino cada vez más turístico, que tenemos cada vez más actividades aparejadas a todo lo que es esa vida turística diurna y nocturna. Sí me preocupa que se afine bien esta ordenanza de convivencia. Yo creo que la clave es la palabra convivencia. Eso es lo que pretendíamos, lo que pretendía el legislador, en este caso el legislador local, regular conductas que creo que todos coincidimos en que hay que recordar, por cierto, que en Málaga... Al final también, yo creo que es una cuestión, sobre todo, entiendo que de buena voluntad. Cuando hay buena voluntad, las cosas suelen funcionar mejor o al margen de la ley de todo. De todo. El gorrilla que no te acosa, pero tiene que buscarse la criatura la vida y tú lo entiendes porque tienes la buena voluntad de entenderlo. El policía que lo sabe y hace un poco la vista gorda porque entiende en qué situación puede estar ese muchacho o esa muchacha. Digo por poner un ejemplo en el tema de... Entonces, bueno, al final yo creo que la buena voluntad es lo que ayuda a la convivencia, no las leyes. O sea, las leyes también, pero la buena voluntad es fundamental. Entonces, lamentablemente creo que también ahora... Sí, pero que al final la convivencia se basa en... Pero ahora me voy al otro lado. Si me hace una normativa que es muy estricta y luego no la aplica, que de esto ya hemos hablado aquí. Claro, es que... segunda parte. El efecto... Claro, es que esto está muy bien sobre el papel y el papel lo aguanta todo. Pero, vamos a ver, no nos metamos todavía en este jardín si antes de abrir de verdad el melón de los veladores, por ejemplo. Los vecinos también hay o el camión de Sadeco, que yo no sé si es que no hay otros camiones, que a las 2:30 o a las 4 de la madrugada... La sopladora de la 7 exactamente, pasa por una calle y despierta a toda la vecindad. Eso también son molestias, sí, que uno entiende que hay que limpiar, ¿no? Pero que... Exactamente. Entonces, es muy difícil. Bueno, para acabar con este asunto, Sevilla, Granada, Málaga ya han regulado, por ejemplo, la despedida de soltero, y dice los vecinos del casco histórico que eso está haciendo que se vengan para acá, porque en Sevilla ya sí que te paran cuando vas por la calle. Lo que nos faltaba son despedidas solteras sevillanas aquí ya. Con tu diadema de órganos genitales, de genitales por ahí. Y en Málaga o en Sevilla, como no pueden allí, pues se vienen para acá. En fin, esperemos que no sea así. Ahora tenemos la prueba de fuego de las cruces. Hoy han presentado, esta tarde han presentado el plan de seguridad, hablaremos de eso mañana, pero nos han garantizado que va a haber un control, se va a evitar el botellón, que se va a evitar las aglomeraciones. Bueno, la prueba de fuego va a ser de aquí una semana, cuando el día 30, no sé cuántos cae, ¿abril 30? Pues el día 30 de abril. Abril 30, sí. 30, pues 30 de abril se inauguran las cruces. Y además el día 1 festivo en España, el día 2 festivo en Madrid, con lo cual se espera un aluvión de madrileños y madrileñas que vendrán a lo que vendrán. Vamos a pasarlo bien, como toda la vida. Y este año se me libran porque esta ordenanza aún no entra en vigor. El año que viene tienen que venir con mucho más decoro. En la estación del AVE. La estación del AVE se ve todos los comparando. días. No, pero la estación del AVE se ven y lo verán. Se pasan por ahí ustedes. Ahí habría que empezar, ¿no? Con la ordenanza, porque se ven marcianos auténticos. Claro, porque se ven, y los chicos y las chicas con los rollers estos que traen una muda, no van ni siquiera a las casas a dormir, van en el parque y van con su maletita y vienen a pasar una noche o 2 noches en un jardín. Creo que eso hay que también... Qué generosidad, traen una muda. Pedir, sí, alguno trae una muda. No, hay gente que viene, pasa la noche, al día siguiente se monta en el tren y se vuelve... durmiendo. Y si has tenido la suerte de compartir espacio con ellos, alucina. Y van durmiendo. Hay empresas en Córdoba, empresas de restauración del ocio, que están publicitando ese tipo de productos, de vente a pasarlo bien a Córdoba durante un rato, y hacen este turismo de ida y vuelta. Que, en fin, a mí me parece, yo siempre digo que Córdoba es una ciudad abierta, todo el que quiera venir bienvenido, pero hombre, que a lo mejor había que dirigir un poquito el turismo hacia turismo más selectivo, no más selecto, no sé. También bueno, ya lo complicado. Hay también. Hay otros mercados para el turista de alto standing en Córdoba. O sea, pero vamos, si al final el problema quizás no sea tanto la vestimenta o el escándalo que puedan montar, sino bueno, el follón que viene un poco acompañado con el exceso del consumo de alcohol, normalmente, porque siempre el alcohol suele estar en este tipo de movidas, y la molestia que eso pueda producir. Pero, hombre, que se regule que un señor vaya vestido de gamba si quiere, o de gitana por la calle, bueno, pues allá él, ¿no? Pero yo lo veo sinceramente excesivo.
Y ya no se vive de noche, esto lo he dicho muchas veces aquí, pero yo creo que estamos todos de acuerdo, ya no se vive de noche como se vivía hace 25 o 30 años. Esto ha cambiado muchísimo. Ha cambiado muchísimo, quiero decir que ya la noche es mucho más tranquila, está mucho más regulada los horarios y todo que hace nada, ¿no? También es verdad que somos más mayores y nos acostamos antes con los Sí, gobiernos. no, pero cuando uno sale lo ve, ¿no? Que todavía uno tiene edad de salir, ¿eh? Cuidado. Vamos a hacer una pausa mínima de un minutito para unos mensajes publicitarios y a la vuelta vamos a hablar de cine de verano. Vamos a hablar también de la industrialización de Córdoba y vamos a hablar, si nos da tiempo, también de un tema polémico que es la conexión entre La Colada y el Puente Nuevo y Sierra Bollera y la polémica que hay en torno a este asunto. Así que será un minutito y regresamos. Pues estamos de vuelta. Como les decía, una pausa muy breve. Vamos a hablar de un par de asuntos polémicos que llevan una semana ocupando portadas y ocupando aperturas de informativos, de radio, de televisión, de digitales. Y es el tema de los cines de verano. Saben que el promotor de los cines de verano, la persona que lo está gestionando, desde que falleció Martín Cañuelo, se le ha ocurrido la idea de, para hacerlo rentables, construir en los bajo cotas, en subterráneos, unos aparcamientos. Antonio Amil, que es quien está gestionando los cines de verano, el propietario es el sobrino de Martín Cañuelo, y Antonio Pero Amil, San Andrés no. San Andrés también lo gestiona, lo que no es de Martín. Tienen los 4. Martín no tenía San Andrés porque eso pertenece a los herederos de la empresa Cabrera, si mal no recuerdo, el local Coliseo, pero los otros 3 son propiedad de Martín Cañuelo, eran de Martín, ahora los tiene su sobrino en herencia, y Antonio Mil ha alquilado los 4 cines de verano con la intención este mismo año construir dos aparcamientos subterráneos y el que viene construir otros 2. Bueno, pues eso ha generado una polémica, como saben, enorme. Ha habido un rechazo. Inicialmente el rechazo era porque los usos a los que están previstos estos espacios no es mucho menos un uso de estas características, uso cultural o deportivo. También porque los vecinos temen que eso provoque haga un efecto llamada a los vehículos que vayan allí a aparcar y si no tengo sitio, aparque fuera. Y también, bueno, pues porque va a alterar la vida de un barrio. Piensen en eso, en San Andrés o en La Delicia, allí junto al Alpargate, o en la calle Zarco, en San Agustín. Meter todos los coches intentando aparcar, debería ser un lío gordo. No sé cómo lo han pensado el que diseñó el movimiento, o el Fuenseca, ¿no? ¿Cómo metes coches allí? ¿Dónde salen luego los coches que aparquen? No lo sé. La cosa es que ha generado una polémica grande. Y entonces, han surgido varias posturas, que son todas frente a uno, que es el promotor, porque no he ido a nadie a defender este asunto, ni siquiera el gobierno municipal, que por ahora está esperando acontecimientos, que está a favor de esta iniciativa. No sé qué os parece a vosotros. Yo no debería hablar mucho de Antonio Amil, porque Antonio Amil nunca ha tenido la deferencia de contar con la voz de Córdoba para nada. Con nosotros tampoco, ¿eh? A nosotros O sea nos manda que, como comunicado. Pero bueno, yo me remito a lo que hoy ha dicho Izquierda Unida, que ha dado una rueda de prensa sobre este asunto, y lo que está pendiente todavía es que se aprobó en pleno hace 2023, creo que por unanimidad, que fueran declarados BIC, bien de interés cultural, cosa que tiene que hacer la Junta de Andalucía, por otra parte. Se aprobó que se instara a la Junta. Se instara a la Junta de Andalucía. Exactamente, el Ayuntamiento no puede hacerlo. la declaración de BIC. Exactamente, el Ayuntamiento no puede hacerlo, pero que se instara a la Junta. Y a partir de ahí, pues yo entiendo que los acuerdos plenarios están para cumplirlos, ¿no? Con lo cual, que entre aquí la variable en la ecuación del parking o no, no sé. Y bueno, un parking no significa la hecatombe, creo yo. O sea, nos quejamos por un lado de que los barrios se quedan vacíos, de que envejecen, de que se gentrifican, ¿no? Gentrifican. Y ahora, que puede ser, yo entiendo, una buena alternativa hacer aparcamientos subterráneos. Entiendo que en un primer momento para los vecinos de la zona, que le hará falta, no todos tienen cochera. Probablemente sea necesario. Eso le da vida a un barrio, ¿no? Hay un proyecto de Las Costanillas. O sea, no tiene por qué. Las personas que en el casco histórico no deben estar condenadas a no tener la vida que el resto de los ciudadanos sí tienen. Tienen derecho al acceso, tienen derecho a tener un supermercado cerca, entonces todo lo que venga a dar vida a un barrio, un parking que duda cabe, lo da, porque permite por lo menos al vecino aparcar, pues como el que se va a hacer en el Marrubial. Bueno, pues yo creo que es una buena noticia. O sea que
también hay un componente aquí, yo estoy escuchando la rueda de prensa izquierda, hay un componente aquí también romántico, de que no se pierda, aparte de que ya se quiere que se conviertan en bienes de interés cultural, que no se pierda el cine de verano como tal, porque eso no depende ya ni del ayuntamiento ni de la iniciativa pública, sino en un momento dado de la iniciativa privada. Además me sabe muy mal que se apela constantemente al espíritu de Martín Cañuelo, pero nadie apeló al espíritu de Martín Cañuelo y a sus desvelos como empresario cuando estaba en Vigo. Exactamente. O sea, que es que ahora es muy fácil hablar de Martín Cañuelo. Que duda cabe, sería un empresario heroico. Y no me cabe la menor duda. Pero bueno, hablar ahora de aquello, cuando realmente... Y apelar a que la iniciativa pública, en este caso el ámbito público, se haga cargo de esto, yo personalmente no lo veo. Creo que los ayuntamientos están para otra cosa. Entre otras, para facilitar sitios donde poder aparcar, por ejemplo. El proceso, hay un tema que se nos olvida muchas veces, que en Córdoba estamos sometidos a lo que es un plan especial de protección del casco histórico, por lo cual cualquier tipo de actividad novedosa hay que estudiarla con muchísimo cuidado. Los cines de verano de Córdoba son un elemento social y cultural de esta ciudad. Y luego, aparte, los cines de verano, los solares de los cines de verano tienen una característica, que son lo más parecido que hay a espacios verdes en zonas de Córdoba donde hay muy pocos espacios verdes, donde tenemos unas islas de calor tremendas en las noches de verano y en los días de verano, y que según cómo hagas, yo no digo que no se puedan hacer los parkings, yo digo que según cómo hagas los parkings o cómo des soluciones a los problemas de los vecinos, puedes pues estar arreglando un problema y creando otro. Yo digo que en el siglo XXI, con toda la tecnología y conocimiento que tenemos, el resolver los problemas de plazas de parking en una zona de una ciudad debería tener solución técnica. Con algo que se estudiara y que se invirtiera, se le tendría que dar una solución. A mí, que es lo que me llama mucho la atención, de como muchas cosas que pasan en Córdoba, que alguien tiene una ocurrencia, ahí dejo la palabra, pero yo no... ¿Dónde está el proyecto detrás? ¿Qué se quiere hacer? ¿Cuántas plazas? ¿Cómo se van a hacer? ¿Cómo se va a respetar que el suelo de los cines de verano siga transpirando, te siga permitiendo romper ese efecto de islas de calor? Cuénteme usted qué quiere hacer, cuánto cuesta la inversión, cuántas plazas quiere crear. Es más una serpiente no de verano, sino de primavera. Sí. ¿Qué otra cosa, creo yo? Decía Torrico ayer, creo que fue ayer, que la gerencia no es ningún proyecto. Porque le preguntaron si esto es legal o no, porque hay un problema con el PEGón que decía, y con el PES que decías tú, tanto con el Plan General de Ordenación Urbana o Municipal, como con el Plan Especial de Protección del Casco Histórico, y le preguntamos si esto se ajustaba a la legalidad. Y dijo a él, ¿esto qué es? Porque yo no tengo proyectos encima de la mesa que me digan qué es lo que van a hacer. Con toda la razón del mundo. Claro, él no puede opinar porque no lo ha visto. Probablemente lo conozca ya, también conocemos a los políticos, es probable que haya habido algún contacto, pero oficialmente no existe, no ha pasado. Pero no es lo mismo un contacto donde, por ejemplo, Rafa y yo nos sentamos, oye Rafa, que quiero hacer esto con tu periódico. No es lo mismo a que yo le entregue un documento a Rafa diciendo, mira, esto es lo que queremos hacer, esto es lo que puedes conseguir y cuesta tanto. Lo lleve al gabinete jurídico y que lo repasen. Y compulsemos el documento. Y compulsemos, muy con importante. la póliza y con el póliza de los estancos antiguos. Decía antes Rafa que cuando Anguita intentó hacer un aparcamiento en el Boulevard, se encontró un montón de romanos que había allí, agachados las criaturas. Yo no sé hasta qué punto el casco histórico es el mejor sitio para construir bajo rasante 4 aparcamientos, y no lo sé, digo en serio, pero yo entiendo que la Fuenseca es probable que haya aparezca algún romano que otro o algún musulmán. Es probable que junto al Alpargate también haya, que en San Agustín haya, no lo sé. Has echado una lotería donde tienes casi todos los números. Sí, creo que la Carta Arqueológica de Córdoba, esa zona ha estado habitado desde la época de los romanos y es muy improbable que no aparezca algo. Hay que darle, hay que darle la importancia que tiene, que para mí es ninguna, sinceramente. Sí. Lo que sí está sobre la mesa es que efectivamente hay que dotar de plaza de aparcamiento con toda la prudencia que requiere el tratamiento del casco histórico al propio casco histórico. Hay que dotarlo de servicio, el parking es uno de ellos. Y no quiero, por acabar este tema, acabáis vosotros, por supuesto, pero no sé si lo correcto es llevar los coches hasta la calle Zarco. Es que no ¿ahora qué hace? Ya pasó cuando abrieron el aparcamiento de la calle Sevilla, acordad, que es que el lío que hay va entre los coches allí y para salir, provoca un laberinto por Valladares, por la calle, por Luis de Austria, el pueblo de Austria, porque es que no parece que sea el mejor sitio para poner un aparcamiento, no digo uno ni otro, digo que hay que preverlo. Recordad que el hotel que iba a ir en la antigua Fundación Prasa está bloqueado porque no saben cómo meter y sacar coches de allí,
porque es que no es fácil. El helicóptero yo creo que es una buena opción en esa zona. Sí. Claro, entonces me refiero que meter en el casco histórico, en el centro del casco histórico, a lo mejor por un aparcamiento, las costanillas, como está previsto, bueno, te pilla más retirado, te pilla por Ollería, entra y sales, o en el Alpargate, entra y sales, pero meterlo en San Agustín. A mí me parece absolutamente fantástico el isocarro de Cruzcampo que hay para la judería. Ese ha solventado todos los problemas. Se llaman toc-toc. Exactamente, es una cosa fantástica. Hay que llevar cerveza allí voy. Y bueno, y va con su isocarro, o antiguo isocarro, y no hay problema de... Los asiáticos, esto de las bicicletas, te ponen el gorro ese grande con su bicicleta y llegan. Pero hay un tema básico que es cómo quieres concebir tu centro histórico y qué soluciones quieres dar y actuar. Lo que no puedes ir sobre ocurrencias, tienes que tener claro cuál es la normativa hay comisiones ya para esto, ¿no? Pues sí. Si quieres que algo no funcione, que era una comisión. Pero yo lo que decía antes es que si tú haces un aparcamiento de este tipo en el Realejo, por ejemplo, que los coches ya pasan por allí, puedo entender. Pero es que hay calles, por ejemplo, la calle Zarco, donde está el cine Olimpia, que ahí no pasan coches. Con lo cual, ¿cómo llevas coches allí? O en la calle La Fuenseca, que ahora vamos a meter ahí, amigos de la taberna, todos los coches por la puerta de su tienda, de su establecimiento, porque ahí no pasan coches habitualmente. Es un tráfico muy residual, que va desde la calle Alfaro a Santa Marina, una cosa... Es tráfico de residentes, básicamente. Claro, entonces ahora va a meter allí de pronto 200, 300 coches que quieren aparcar, y hablo de este cine que estamos viendo en la imagen. Ahora, ¿cómo metes coches allí? O por el convento de Santa Isabel, ¿se llama Santa Isabel? No, Santa Marta, a la espalda, el convento de Santa Marta, o cómo meter los coches ahí. Entonces creo que eso no está, insisto, el proyecto no está sobre la mesa, el proyecto es una idea, quizás fue un globo sonda, y bueno, no sé si se la pincha el globo sonda ahora. Pero el problema es quizás que también te haces cargo con los cines de verano que no te son rentables, porque quizás van a dejar de ser rentables si no lo están dejando de ser ya, igual que los cines de invierno. Y hay que buscar soluciones y hay alternativas de negocio. Exactamente, alternativas de negocio. No hemos hablado de Jardín de las Delicias, que es otra alternativa de negocio que también ha tenido también su respuesta inmediata. Por eso no entiendo el empeño que hay siempre de que sea lo público lo que venga a salvar lo que quizá ya no tiene salvación. Y todos tenemos un sentido, a todos nos gustan los cines de verano, pero el cine de verano pues está casi tan condenado como tantísimas otras cosas, ¿no? Lamentablemente. Pero las otras cosas sí están recibiendo ayudas públicas. Hablo de la Plaza de Toros, que si fuera solo con lo que las entradas que vende, no habría Plaza de Toros en Córdoba hace muchos años. Hablo del campo de fútbol de barrio, donde si tuvieran que vivir de las entradas que venden, estarían cerrados también, y ahí está Papá Estado, sí, o en este caso Papá Ayuntamiento soltando manteca. Soltando manteca, pero no gestionándolo como se propone. Que sea el ayuntamiento que gestione los cines de verano. Y tenga a Torrico echando la película. Perdón, ¿cómo? O sea, no. Isabel Albás. Es el gusto que tendrá Isabel Albás para que... Yo la visión que tengo es que si hay una opinión mayoritaria en esta ciudad y los vecinos tienen claro que de verdad hay esa raigambre cultural y afectiva con los cines de verano, desde lo público tendrán que responder a esa demanda. El cómo es que... Pero si normalmente los que hacen esta iniciativa son los 4 que tienen las tardes libres para pensar en este tipo de cosas. La gente que está trabajando y ocupada ni le preocupa la filmoteca, como a uno que conocemos todo el día preocupado por la filmoteca, no. La gente que está buscándose la vida, o sea, lo que te digo, en este tipo de cosas no se detiene. Pero la gente que tiene las tardes libres y está en clave ociosa, sí, ese es el problema, realmente el problema. Entonces, además, se le da un sitio, como se le está dando aquí, en los medios de comunicación, que yo entiendo también que muchas veces es una pérdida de tiempo, sinceramente. La facilidad con la que entramos al trapo, sin que haya un documento y un trabajo de fondo claro, que nos permita debatir, digo, hombre, para estar entretenido y echar aquí 10 minutos en la tertulia, estupendo. El tema está en la calle, por eso ha sido tocarlo, pero efectivamente eso tiene mucho recorrido. Bueno, en la calle yo creo que no está. Hay un sesgo cognitivo en esto. Sí. En las portadas periódicos está todo. Yo cuando he ido a comprar al supermercado, nadie me ha preguntado por esto. Bueno, si viviera a lo mejor al lado del Cine Delicia, igual te hubieran contado algo. No lo sé, tampoco vivo yo al lado del Cine Delicia. Vamos avanzando, nos queda un cuarto de hora y quiero tocar los temas todavía. Pero la curiosidad de ver su piso, pues ya es lo que ha dicho su vivienda. Bueno, va a ser que tengo un jardín grande, es jardín comunitario, hay que haber mucha gente. Más me intriga. Vamos a hablar de esta semana, creo que fue antes de ayer, me pierdo con los días, la Gerencia de Urbanismo concedió por fin la licencia de obra a Cunex Copper. Saben, el grupo Cunex tiene en mente un gran proyecto de ampliación, son 200 millones de euros. Va a generar 80 puestos de trabajo directos. Hay mucha ilusión en la ciudad
y en CUNEX y la Junta de Andalucía y en el Gobierno Central ha estado aquí el ministro de Ereu, ha estado el consejero Paradela varias veces en la fábrica, ha estado el alcalde y concejales continuamente allí, todo el mundo bendiciendo el proyecto. Pero lo cierto es que hemos tardado muchísimo en dar licencia de obras, que ha puesto en riesgo el PERTE de descarbonización, que le van a reportar 26 millones de euros o 36 millones de euros, porque eso es lo que dijo Ereu, está viendo la foto ahora. La visita está Ereu, está Paradela, está el alcalde y está Damaso Quintana, que es el CEO de CUNEX Copper en esa foto. También hay alguien más por ahí que no reconozco. Bueno, decía, se ha tardado mucho, pero por fin tiene CUNEX Copper esta licencia para construir una fábrica de cobre verde a un par de kilómetros de Córdoba, en la carretera de Granada, antes de llegar al vertedero de Lobato, que será pionera en Europa, la única fábrica que se nutrirá de chatarra de carbón, con lo cual no será necesario extraer nuevo cobre, chatarra de cobre, perdón. No habrá que extraer más mineral, con lo cual ahorramos un montón de cosas, la sostenibilidad, ya saben. El tema este de economía huella circular. de carbono, economía circular. Bueno, pues yo quería, al calor de esta información, ¿cómo va el futuro de la industria en Córdoba? Porque CUNEX ha presentado ese proyecto que por fin parece que se activa. Hitachi presentó un proyecto también hace unos meses que también parece que va bien. Sabemos que Escribano ya está trabajando en Rabanales. Santa Bárbara también ha dicho que se vienen para acá. Hay unos proyectos, decía Paradela el otro día, que Córdoba es la ciudad, la provincia andaluza con más proyectos en la lanzadera, proyectos de startups que están a punto de ponerse en marcha. La sensación en la calle es que Córdoba no hay industria, sin embargo parece como que hay una luz al final del túnel. Hombre, hubo industria, dejó de haberla y ahora parece que todos los mimbres que se van poniendo para tener otra industria están floreciendo, y eso siempre es buena noticia, ¿no? Y el tema de la logística, por otro lado, además, como un sector productivo alternativo, no voy a decir que plante cara al sector primario, que es el fundamental, pero sí que esté ahí, yo creo que eso siempre es bueno. Córdoba adolece de esa cultura industrial, tuvo su industria en un momento que además dado. la industria, Rafa, tú sabes, el sector secundario hay que estabilizar los salarios, hay que estabilizar los empleos. El sector primario, tú decías, depende de que haya sol o no haya sol, de que haya cosecha o no haya cosecha. Y El sector agua, terciario... el agua últimamente y agua, también. agua. El sector terciario depende también del sol, también de que vengan turistas, de que vengan... El sector secundario, el que trabaja en una fábrica, cobra el de 1 de enero al 31 de diciembre, haga frío o llueva, a no ser que la empresa quiebre, lamentablemente. Y sin embargo en Córdoba ha faltado eso, por eso quizás tenemos esa dependencia, esa estacionalidad que tiene, y ahí Rubén es un gran experto en este asunto, el mercado laboral, me refiero también. Como el diente de sierra de Córdoba no se da en el País Vasco, que el empleo casi plano. Claro, Yo iba a dejar el balón ahí en tu área, pero como me ha mirado a mí, por eso he entrado. ¿No? Pero que... No, claro, tú con la industria eliminar el factor estacionalidad. Yo lo que espero es que este proyecto haya salido para adelante le sirva a nuestros queridos administradores para aprender. Este es un proyecto que ha habido dificultades y tensiones, al final ha terminado saliendo, y yo lo que espero es que entiendan que tiene que haber unos procesos ágiles y que tiene que haber una disponibilidad de suelo y que tiene que haber unos protocolos claros de actuación cuando te llega un proyecto como este, que está muy bien montado, con una empresa seria detrás y demás. Eso yo creo que es lo básico. Cuando nos preguntan cuál es la gran diferencia que hay entre la economía española y la economía andaluza, por qué tenemos una mayor tasa de desempleo, por qué no afecta más la temporalidad, por qué no afectó más, por ejemplo, el cierre de la economía en el COVID, la diferencia es muy sencilla. Tenemos de media en Andalucía unos 3-4 puntos menos de PIB en el sector industrial, y esos 3-4 puntos menos los tenemos en agricultura, sobre todo, y un poquito en sector servicios. Y esa dependencia de sectores que son muy estacionales son los que marcan esas grandes diferencias que hay en el empleo en Córdoba. En una ciudad como Córdoba, una empresa con 200 trabajos directos es un volumen muy importante, porque además son puestos de trabajo de una cualificación relativamente alta, con unas condiciones laborales bastante buenas, es decir, con unos salarios que son muy adecuados, que son muy buenos comparados con los de otros sectores, eleva la renta de la ciudad y, sobre todo, cuando tú consigues montar un sector industrial con actividad y con movimiento, el sector logístico entra detrás. Es decir, esa apuesta que se está haciendo con el sector logístico, este crecimiento del sector industrial lo que va a hacer es reforzarlo y generar muchísima sinergia con esta apuesta logística también de la ciudad. Esto tractor, pero esto que va a traer probablemente a su entorno otros proyectos. Muchas empresas auxiliares, y luego aparte hay un elemento que tenemos que trabajar en Andalucía,
nuestro gran elemento competitivo en Andalucía es la capacidad que tenemos de producción de energías renovables. Todo lo que sea bajar coste a la industria nos coloca en una posición de ventaja estratégica sobre cualquier otra región que tenemos que aprovechar. Yo creo que energía eólica, energía solar e hidrógeno verde, si yo fuera presidente de la Junta, yo estaría preocupado de esas tres cosas y de arreglar la sanidad también. Eso que no se me quede nunca atrás. Pero Yo te voto. Hay un factor político que no se nos debe olvidar, porque también tiene peso. Aquí podemos hablar de la ordenanza y de otras cosas, pero el hecho de que el mismo partido esté gobernando tanto en la Junta de Andalucía como en la Diputación y sobre todo en el Ayuntamiento, está sirviendo para que eso que en otras circunstancias políticas hace años fue un problema, y Córdoba pagó un precio alto, muy alto, por tener un ayuntamiento de un determinado color y una Junta de Andalucía de otro, y en algunos momentos circunstancialmente una nación de otra índole o de otro signo. Eso le ha hecho mucho daño a Córdoba. El que ahora veamos aviones en el aeropuerto, que era una de las grandes asignaturas pendientes, el que ahora estemos hablando de industria y ya se estén asentando proyectos en la capital y también en la provincia, hay que también verlo desde el punto de vista político, porque tiene pues, las cosas como son. Eso hay que aplaudirlo. Y están sabiendo liderar este tipo de asignaturas pendientes, liderar para solventar este tipo de asignaturas pendientes que la capital ha tenido durante muchísimos años, porque paga un precio político por eso, que ahora afortunadamente no solo no se está pagando, sino que se está solventando, se está solucionando. El tiempo dirá, evidentemente, pero hay que reconocerle en este caso a los que mandan que en ese sentido lo están haciendo bien. Sí. Y que tenemos suerte, además de que los astros electorales confluyan o hayan confluido en ese mismo signo para tres administraciones clave para el desarrollo de la capital. Cuando hay otro signo, lo digo por si quieres darte pie para el siguiente tema, ocurre lo que ocurre con la colada. Ahora habla de la colada, bueno. Pero antes de pasar a ese tema, solo no sé, yo no tengo hecho el estudio de si esa coincidencia política es la causa de este efecto, no lo sé, puede ser que sí. En esta foto veíamos a un ministro de EREU que no es del PP, precisamente, estaba ahí y también. Que han puesto 36 kilos para este proyecto. Pero es decir, que a veces algo más coyuntural, la base logística está en Córdoba, o va a estar en Córdoba, no por gracias a la Junta ni gracias a Feijóo, sino porque el Ministerio de Defensa lo ha colocado aquí, que tampoco es del PP. No creo que haga daño que coincidan los tres gobiernos, pero sería muy triste que solo funcionen las cosas cuando los tres gobiernos coincidan. No solo funcionan las cosas, pero sí que evidentemente eso ha contribuido y eso ayuda. Para tramitar, puede ser que ahí te lo Sí, hay un tema que tenemos que reconocer, que el ayuntamiento, la actual corporación dijo, desde que empezó el mandato, que iba a hacer una apuesta porque los proyectos estratégicos de Córdoba tuvieran facilidad y no se quedaran atrancados en la gerencia de urbanismo, y aquí han dado una serie de licencias y respuestas en un tiempo récord al proyecto de Cunes Cooper, y por eso han podido tirar. Eso hay que reconocerlo, es un dato objetivo. Pero si es que lo que es al margen de colores y de sensibilidades. No quiero ser abogado del diablo, pero el proyecto de Cunes Cooper tiene que tener licencia la que dieron antes de ayer, hace como un mes y medio, 2 meses. Los 30 millones de euros que ha comprometido el gobierno del EREU, del ministro de EREU de Industria, para la descarbonización, solamente se darán si la fábrica empieza a producir en marzo. La fábrica no va a producir en marzo. Del 26. Del 26, que es el próximo mes de marzo. Estamos ya en abril. Decía Damaso Quintana que en 9 meses la construyen. Mucho correr. Con lo cual es muy probable que haya que pedir una prórroga del PERTE, y si no se perderá el PERTE porque se ha llegado tarde a la licencia. Que no digo, se ha hecho en tiempo récord aún así, ¿eh? Habiendo una licencia normal, voluntad, como dice Rafael, no hay problema. Sí, bueno. Yo que me dedico a, sabéis que me dedico a estas cosas, a tramitación de inversiones, justificación y demás. Cuando tú puedes demostrar que hay buena voluntad, que se está ejecutando el proyecto y ha habido retrasos razonables, porque en cualquier obra puede haber retrasos razonables, en un proyecto estratégico tiene que pasar algo muy gordo para que te digan no te tengo que retirar el dinero. Claro, pero yo decía lo de la agilidad. Es verdad que se ha corrido muchísimo y se han reducido a la mitad los trámites normales, pero aún así, cuando yo estuve en esa rueda de prensa, estoy ahí, creo, en una de estas, por ahí ando yo. Cuando se hablaron de plazos, el plazo para licencia de obra era 1 de año de este 2025, estamos en abril, o sea que en 4 meses. Todos asumimos que dice enero, mira, ahí estoy. Y dice enero, dice marzo, dice febrero, pero, o sea que tampoco pensamos que se ha corrido tanto. Y el periodista Rafa Ruiz, por cierto,
que ya el compañero ya no está en activo, así que un recuerdo para Rafa y para otros compañeros que no están en Y activo. está lo del gran Jesús Cabrera. O sea que... Y Jesús Cabrera también está por ahí, y Guti también está ahí, o sea que estábamos históricos. Vamos, nos quedan apenas 5 minutos, así que el tema mira, ahí está Rafa. El tema último que tenemos del día, que es el tema del embalse de La Colada y Sierrabollera. Les pongo muy rápido en antecedentes, saben, en la Sierra de Córdoba hay 3 embalses, está Sierrabollera en Belmez, está el de Puente Nuevo en Espiel y La Colada en El Viso, muy rápidamente. De los 3 embalses solamente hay uno, que es de Sierrabollera, que tiene las canalizaciones suficientes para llevar agua a la población, tanto de Pedroches como del Guadiato. Ese pantano se nos vino abajo el verano pasado, se quedó seco del todo y eso hizo que los vecinos de vecinos de Pedroche y Guadiato tuvieran que beber agua de garrafa, agua de cisterna, de camión de cisterna que iba todos los días a llevarle agua allí. Sin embargo, el pantano de La Colada, que está en Espiel, estaba hasta arriba, en El Viso, estaba hasta arriba de agua, el Puente Nuevo estaba muy mal, pero el de La Colada sí. Entonces, ¿cuál fue el invento? ¿Qué hacemos? Pues llevar agua de La Colada a Sierrabollera, porque a donde hay agua la llevo donde no hay agua. El problema fundamental consiste en que La Colada, como no tiene forma de sacar agua de allí, porque se le olvidó al constructor poner tuberías, como cualquiera, hizo una piscina. Que realmente es una piscina. Claro, más que un pantano, pues el agua está muy contaminada. Allí vierte sin control Pozo Blanco, vierte sin control Fontevejuna, vierte sin control muchos de los pueblos de la zona, vierte las explotaciones ganaderas sin control también, y el agua pues no es apta para el consumo humano, ni para el baño siquiera, ni para ducharse. Y claro, había veces que decían, ¿para qué quiero ese agua que está tan sucia que me la mandes para acá en pantano? Sierrabollera con pantano de aguas cristalinas, tanto Puente Nuevo como Sierrabollera, son del río Guadiato. El río La Colada es del río Guadarramilla, Guadarramatilla, que son afluentes del Zújar, que a su vez es afluente del Guadiana. Puesto en contexto, ahora cuando la Diputación y la Junta han intentado acabar una canalización que una La Colada con Sierrabollera, se encuentran con que dice... Una canalización que empezó en 2009, ¿no? Empezó hace muchísimo tiempo, se ha parado 2 veces. Dato importante también para el contexto. Digo. Bueno, pero el 2009 la que empezó fue el de Puente Nuevo a Sierrabollera. La otra canalización, hay duda de cómo transcurre aquello. Porque Puente Nuevo a Sierrabollera, el mismo pantano, el mismo río que sube el agua, que bombea el agua hacia arriba. En cualquier caso, la obra está, se hizo una obra el verano pasado de emergencia, con una tubería casi a ras de suelo, a tramos enterrada, para llevar agua de La Colada a Sierrabollera. Agua que no sirvió para nada, insisto. Se ha llenado el pantano de Sierrabollera porque llovió, porque esa agua era intratable literalmente, porque hace falta quizá depurarla en origen antes que transportar agua muy sucia que no serviría. Eso ocurrió en los últimos meses. Esta semana ha ocurrido que los técnicos de la Confederación Hidrográfica de Guadiana han dicho que la obra que se propone es redundante, que ya existe una tubería chiquitita, pero existe una, y que no ven correcto eso. La Junta entiende que hay un boicot por parte del Ministerio de Medio Ambiente, o como se llame, transición ecológica, no sé qué más, ¿Miteco? y cambio demográfico y no sé. Y por los lo tanto, grandes expresos de España también. y por lo tanto, dice la Junta que está boicoteando el Ministerio a los vecinos de la zona norte, y Diputación también está en el proyecto. Decía antes, me has puesto votando el tema de los partidos políticos. Este Ministerio de Medio Ambiente es del PSOE, lo gobierna el PSOE, mientras que la Junta, como sabe, lo gobierna el PP y también la Diputación de Córdoba. Entonces, yo no sé el debate dónde está, no sé si, me refiero en qué situación, si ahora tiene que ir volver a los técnicos hay un plazo de alegaciones al informe de los técnicos, que a ver qué ocurre con ese informe. Bueno, ni ellos mismos todavía conocen los plazos, pero ya ha dicho la Junta que va a recurrir, que va a recurrir, exactamente, va a presentar las alegaciones y no pueden hablar de plazos porque ahora mismo no saben bueno, que... No se ha abierto el periodo de alegación. Exactamente. Hay un tema también ahí complicado, a ver qué pasa con la empresa, que ya está adjudicado el concurso, con lo cual, bueno. Y volvemos un poco a lo de la buena voluntad de antes, ¿no? Está claro que alguien no ha tenido buena voluntad de todo esto, sinceramente. Y esto, a ver, no hace falta ser un gran analista político para verlo. Está claro que no ha habido voluntad de solucionar un problema que viene de largo. Se han cruzado en medio, además, cambio de signo de una administración como la Diputación. Y la Junta también. Y la Junta también, pero bueno, concretamente la Diputación, ¿no? Y al final, bueno, pues lo que hay es una soterrada batalla política que está afectando a 80.000 personas del norte de la provincia. Que este es el dato realmente importante. Hay 80.000
habitantes, algunos de ellos contribuyentes, supongo, que no tienen derecho al agua como si tienen el resto de españoles, ya no solo de Córdoba. Y, hombre, la buena voluntad entiendo que se ve claramente tanto en la Junta como en la Diputación por solucionar un problema, y claramente no lo ha habido por la Confederación Hidrográfica del Guadiana, y esto es así. O sea, yo creo que no hay más discusión, y tendrán que resolverlo, evidentemente, pero hay que ver lo que ha pasado, que por ponerlo en contexto tardaríamos muchísimo más rato necesitaríamos un monográfico, pero por citar ya el último capítulo, el de hoy, donde sí ya ha hablado la Junta de Andalucía. Yo creo que un poco tarde, pero bueno, ya lo ha hecho hoy, porque esto es una cosa que se conocía desde el martes. Se conocía desde antes, porque ha habido rueda de prensa en Diputación, en concreto. Había un retraso sospechoso. Exactamente, que sospechoso de alguna forma, pues entre líneas, Salvador Fuentes venía a decir, nos la van a jugar. O sea, como la juventud dicen ahora, ¿no? Te han troleado, ¿no? Te han troleado. Exactamente. Así, pues entonces, bueno, pero la lectura, yo insisto, la lectura triste de todo esto es que hay ciudadanos que están siendo tratados, no solo ya de segunda, sino también yo creo que un poco como imbéciles, porque están metidos dentro de al final de una pelea política que no es de recibo, sinceramente. Yo creo que el problema es al final. A día de hoy tienen agua los vecinos, y porque van a tener, porque ha llovido. Porque ha llovido en Sierra Bollera, eso es totalmente. Y porque ya habían empezado determinadas obras importantes, ¿sabes lo que te digo? Claro, pero aquí hay un tema. Yo, igual que como hoy vengo también zen, como dice Rafa, yo simplemente quiero decir que he disfrutado mucho del espectáculo político que han dado en estos días con los comentarios y demás. Yo, por mi experiencia trabajando con las confederaciones hidrográficas, son departamentos muy técnicos, y sacarlos del campo de juego técnico no creo que sea una jugada que funcione. Yo creo que hay dos formas de solucionar los problemas. Entiéndeme, Rafa, yo entiendo que si te sale una resolución negativa, tú hagas las declaraciones que tengas que hacer como responsable político. Pero es que del terreno técnico no se han salido, ¿eh? Ahora, no. Siempre, en todo momento, han sido los técnicos los que han estado hablando. No, pero lo que quiero decir ahora, cuando tú haces el planteamiento de que esto es una jugada política y tal, espérate, alega, porque si tú tienes los argumentos técnicos, ganarás. Incluso si no ganas las alegaciones, te lo lleva a un contencioso administrativo, que esto tiene recorrido. Lo que yo en esto entenderme, mi postura, yo igual que creo que hay sobreactuación en algunas cosas, creo que en esto está habiendo también una sobreactuación porque se está haciendo una apuesta política muy fuerte, y porque, y Rafa ha dado la tecla, es que hay una empresa contratada, que los plazos están corriendo, y que ¿qué hacemos con eso? Eso es un problema de gestión. Matiz. Sí. No ha habido lecturas, se han cuidado muy mucho de hacer lecturas políticas de esto hasta ahora. Ni en Diputación, ni en la Junta de Andalucía, y ni tan siquiera hoy la Junta de Andalucía ha hablado del gobierno, no ha dicho el gobierno de Sánchez, ni el gobierno del PSOE, ha hablado del gobierno de España, ni tan siquiera hoy, que sí se ha hablado de que hay un problema político, se ha hablado claramente de que esto sea un asunto político siempre, por lo menos es la impresión que yo tengo, sobre todo de las comparecencias públicas que ha habido al respecto por parte de dos administraciones, tanto la Diputación como la Junta de Andalucía, han sido muy institucionales y respetuosos. Yo te digo que mi percepción, hombre, tú tienes un seguimiento mucho más cercano que el mío, mi percepción como ciudadano viendo los titulares. Otra cosa es la interpretación que nosotros hacemos, evidentemente. Eso. Y nosotros añadimos en un momento dado, evidentemente, añadimos lo que el político nos ha puesto. Y yo lo que te digo, añadimos, entiéndeme, no porque no inventemos algo, sino porque... No, porque tú tienes que titular y tienes que marcar y matizar. En el año 2008-2009 había una sequía tremenda, recordaréis. Era el PSOE quien gobernaba la Junta de Andalucía, y se le ocurrió al PSOE, la Junta de Andalucía, conectar el pantano de Puente Nuevo con el de Sierra Bollera. Creo que no existía siquiera en esa época la colada, creo que la colada es posterior. Y en mitad de la obra empezó a llover y se llenó el pantano de Sierra Bollera y se quedó a medio hacer esa obra. Eso fue un error, eso fue una negligencia y una inacción por parte de la Junta del PSOE de entonces. La conexión, la colada Sierra Bollera, la colada se construyó después porque se vio que a todas luces es imposible que ese pantano, incluso lleno, garantice el abastecimiento a porque Sierra Bollera es que es muy pequeño, tiene muy poca capacidad. Con lo cual se construyó la colada. Pero también, y fue el PSOE otra vez, quien, ya termino, Cristina, quien decidió que se le olvidó poner tubería. Con lo cual encontramos con que hay un pantano enorme que es la colada
y que por el gobierno de entonces, que no sé si era Griñán o Susana Díaz, Pero no sé cómo tampoco fue. se ha politizado. Bueno, pero tampoco se ha politizado, pero tampoco se ha politizado en los medios, Rubén. Yo creo que... Bueno, hoy Adolfo Molina ha dicho que la culpa es del gobierno. Sí, del gobierno. Y yo podía haber titulado el gobierno de Sánchez, pero no lo he titulado así porque Adolfo Molina no ha dicho gobierno de Sánchez. Pero ha dicho que era confederación, porque no el gobierno, la confederación hidrográfica. Bueno, ha hablado de un problema político, que sí lo ha dicho, que al final y ha hablado del gobierno de España. Y luego, por terminar, ya que está Cristina diciendo que cortemos, hay otro factor más, y es que hay un problema que sí que le compete a la Junta, y en este caso es la depuración del agua residuales y al ayuntamiento. Sí, problema medioambiental, ¿qué se llama? Exactamente. Y eso es lo que quizá ahora algunos están intentando tapar. No digo quién. No, para nada. Hoy no han negado su responsabilidad. Con lo cual, digo, a lo mejor será más fácil curarnos la pupa en origen, o sea, que el agua que se vierte a los pantanos sea el agua que pueda utilizarse, y ahora entonces veremos si se va por un tubo más grande, un tubo más chico. Pero es que el agua de la colada, si mañana deja de llover, seguimos sin agua otra vez y está la colada a tope. Y por mucho tubería que tengas, lo que tú lleves no se puede beber tampoco. De hecho, un elemento crítico es que tú tienes incluso que reformar la estación potabilizadora de Sierra Bollera para que pueda depurar el agua de la colada, que es una de las inversiones más potentes que se ha cometido en este proyecto. Hay que potabilizar el agua en la colada, no llevar agua sucia y potabilizarla allí, porque el agua no es capaz de potabilizarse. Es un tema complejo. Estamos pensando si meterlo o no, porque un tema que nos pilla de lejos, me alegro de haberlo sacado, aunque requeriría quizás más tiempo para esto, y tenemos ya... Bueno, esto es que es monográfico. Llevándonos la atención. Así que lo dejamos para el siguiente día, hablaremos de la colada, que seguro que lamentablemente tendrá mucho más debate, porque no se va a arreglar esto, ni mucho menos en 15 días. Gracias, Rubén, por tu visita. A vosotros por dejarme entrar. Gracias, Rafa, por estar aquí. A ti por llamarme, hombre. Por tu aportación, y gracias a ustedes sobre todo. ¿Dónde está Juan Andrés? Lo echamos de menos. Juan Andrés ha tenido hoy comisión de cruces, precisamente, y por eso no ha podido venir. Vaya. Y el amigo Juan Rull se ha trasladado a trabajar a Ceuta, y por eso tampoco está aquí hoy. Así que un abrazo para los dos. Pues sí. Y la mejor de las suertes para Juan allí en Ceuta. Por supuesto que sí. Un abrazo también para ustedes. Gracias por su atención.